jamás iré. Tienes palabras de vida eterna. Romanos 9, versículo 6. Vamos a leer hasta el 13. Y así la palabra del Señor. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendiente de Abraham son hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno y de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Oremos, Señor, ruego que use su palabra para bendecir, para edificar la vida de mis hermanos. Ruego que su Espíritu Santo nos asista en esta tarde, tome nuestra imperfección, la cubra y use su palabra para su gloria, para fortalecer a mis hermanos, edificarles, hacerlos robustos para vivir la vida cristiana de una forma que a usted le agrade. Ayúdenos, Señor. Es un proceso espiritual por el cual nosotros no podemos valernos por nosotros mismos, sino que necesitamos 100% de su gracia. Ruego también por aquellos que aún no le conocen, que hoy sea el día de su salvación. Que hoy sea el día que conozcan a Cristo, reciban el perdón de pecados y vida eterna. Gracias por todo, Señor. Rogamos su ayuda una vez más. Amén. Bueno, esta es la segunda parte del sermón, las salvaciones del Señor, así es el título. Y para introducirnos, ¿no?, a lo que vamos a ver hoy, pensemos en lo siguiente, ¿no? ¿Qué pasaría si un barco lleno de miles de personas choca contra un iceberg y se hunde? Y todas las personas que estaban en el barco quedan flotando en el agua congelada. De pronto aparece un hombre bueno, un hombre recto, justo, amoroso, con un barco suyo nuevo e invita a todos a subir, los llama a todos a venir. Y todos y cada uno tristemente, porque no quieren a ese hombre, no lo soportan, porque lo rechazan por la rectitud que él tiene, le dicen, no queremos saber nada de usted, no nos interesa, preferimos esto. ¿Sería malo este hombre del barco? ¿Sería injusto si estas personas mueren en el agua congelada? ¿Qué les parece a usted? No. Él los quiso ayudar y ellos se negaron, lo rechazaron. Ahora, ¿qué pasaría si este hombre salta de forma voluntaria al agua congelada, de forma sacrificial, y elige individualmente a unas personas y les habla al corazón? Les habla al corazón y les persuade de tal forma que ahora estas personas aceptan venir al barco porque ahora confían en él. ¿Es injusto este hombre? No, todo lo contrario. Es justo, en extremo. Es bondadoso, generoso también en extremo. ¿Es malo o injusto con el resto que murieron en las aguas congeladas? No, porque él ofreció su barco a todos y todos lo rechazaron. Nadie quiso venir. Bueno, esto es una buena ilustración de lo que vamos a ver hoy y vamos a empezar a ver
en Romanos 9, y también de cómo Dios salva, de cómo es la salvación eterna de las personas. ¿Sí? Dios, por medio de su soberanía, en su libertad, elige tomar la iniciativa y salvar por medio de la fe, a unos sí y a otros no. Y a otros no. Y esto no hace injusto a Dios, todo lo contrario, es recto nuestro Señor, es recontra justo y además está lleno de gracia y de generosidad. El punto es que tenemos que entender que la humanidad completa rechaza a Dios. Todos, naturalmente, rechazamos al Señor. Así dice Romanos 3, versículo 10 al 12. Lea usted conmigo. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Entonces Dios en su libertad, en su gracia infinita, incomparable, en su generosidad sin límites, se sacrifica en la persona del Hijo de Dios. Viene a este mundo para salvar a algunos que no lo merecen y a otros que tampoco lo merecen, decide no salvarlos. Decide dejarlo caer por su propio peso, dejarlos caer por sus propias decisiones. Fíjese usted ahí en Romanos 3, 23 al 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra más apropiada para entender redención puede ser rescate, salvación. Los creyentes somos salvados de forma gratuita por su gracia, dice ahí. Como una redundancia, ¿no? Para darle énfasis. De que es algo gratuito, inmerecido. Como un regalo gratis. Y sí, ¿no? Un regalo es gratis. Gratuitamente por su gracia. A propósito está puesto ahí. Pensemos y reflexionemos en lo siguiente. Si solo existiera la justicia de Dios, ninguno sería salvo. ¿Por qué? Porque somos todos pecadores. Ninguno merecemos ser salvos. Todos y cada uno naturalmente rechazamos a Dios y le damos la espalda. Así es. Así es. Pero como además de la justicia de Dios existe la gracia de Dios, milagrosamente, algunos son salvos. Y esto es impresionante. Y cuando se dice de algunos, se dice para aclarar que no son todos, pero no es que sean pocos. No es que sean pocos. Apocalipsis dice que los que Dios salva son un número que no se puede contar. Allí en Apocalipsis capítulo 7. Y esto es solo por la gracia y la misericordia de Dios. Algunos podrían decir con sinceridad, ¿no? O quizás no. Podrían decir, bueno, pero esto está mal. Se debería ir a todas esas personas y convencerlas, hablarles al corazón, persuadirlas. Y la pregunta es, ¿por qué? Si todos rechazaron. Todos le dieron la espalda. ¿Qué obligación justa hay con todas? Ninguna. Se quiso ayudar a todas y ellas no quieren porque rechazan, porque la rectitud les genera rechazo y se fueron. Si Dios dejaría que todas las personas se perdieran, Él seguiría siendo justo. Y si Él ayuda especialmente a un grupo de estas, todas que se iban a perder, Él sigue siendo justo y además lleno de amor y de misericordia y de generosidad. Así es nuestro Señor. De esta forma, Dios se muestra amoroso, compasivo y misericordioso de una forma extrema. De esta forma, Dios manifiesta gracia. La gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es darle a alguien lo que no se merece. Eso es la gracia. Darle a alguien lo que no se merece. Y la gracia, para ser gracia, tiene que ser libre. No tiene que ser
por obligación. Dios no le debe nada a nadie. Nuestro Señor no le debe nada a nadie. Él salva de forma libre, sin obligación, no por una coacción o una influencia externa. Así es como se entiende. Bueno, esto le pasaba a los judíos en el contexto de que Pablo escribe, ¿no? Se quejaban. Dios tiene que salvarnos a todos en Israel, de forma grupal. Si no, Dios es inconsistente. Entonces, como el Evangelio de Cristo dice que la cosa no es así, el Evangelio de Cristo dice que la cuestión es personal, entonces lo que está mal es Cristo. Cristo no es el Mesías, decían ellos. El Evangelio de Cristo no es el Evangelio verdadero. El Evangelio está mal. Y Pablo le dice, no, mire, nunca fue así. Nunca. No es que el Evangelio vino a cambiar la forma en la que Dios salva a las personas. Dios siempre salvó de forma individual, personal. Y nunca fue una cuestión grupal o nacional, sino por su sola iniciativa. Nunca fue algo racial, dice Pablo. Nunca fue por derecho de pertenencia o de descendencia. Ustedes en algún punto mezclaron las cosas, pero la salvación siempre fue, es y será por medio de la fe personal, individualmente y puntualmente con aquel con el cual Dios toma la iniciativa en su gracia y decide salvarlo de una forma milagrosa. Siempre fue así. Siempre hubo un Israel, le dice Pablo, espiritual, más chico, compuestos por individuos salvados personalmente por Dios, dentro del Israel étnico. Este es el gran tema que venimos viendo y hablando desde el domingo pasado. Y siempre hubo un Israel étnico más grande que rechazó a Dios, que siempre le dio la espalda. Entonces, durante toda la historia rechazaron a Dios, fueron por sus propios caminos. No es de sorprender que ahora también rechacen al Hijo de Dios. ¿Sí? En estos versículos, como ya dijimos, se ve esto, ¿no? De que Dios es consistente. Dios es consistente. La incredulidad de la mayoría en Israel es consistente con Dios. No va en contra de la palabra de Dios. Porque ellos siempre se han manejado de esa forma en su mayoría. ¿Sí? Y la salvación del Señor, como ya vimos, siempre es algo personal, individual, por medio de la fe personal. Y gracias a su sola iniciativa. Nunca fue distinto. Nunca fue distinto. Pablo va a meter todas las fichas en este capítulo 9, ¿no? En demostrar que la palabra de Dios no ha fallado. Que Dios es consistente. Dios es veraz. Siempre ha habido un Israel espiritual más chico dentro de un Israel étnico más grande. Y esto es lo que va a demostrar. Y bueno, como dijimos, va a hacer dos argumentos paralelos. Uno está en el versículo 7 al 9 y otro del versículo 10 al 13 y cita ejemplos del Antiguo Testamento. Dios dice, bueno, acá hay algo interesante, dice Pablo, que Dios escogiera a Isaac y no a Ismael y que el Señor escogiera a Jacob y no a Esaú, nos está mostrando un patrón, ¿no? Una forma en la que Dios se maneja, en la que Él libremente elige salvar a que Él quiere, al que Él personalmente, individualmente escoge para salvar. Acá hay un patrón, dice Pablo, no podemos pasarlo por alto. Entonces Pablo les dice, la descendencia física, la descendencia racial, no juega un papel crucial en la salvación, como ustedes los judíos en su mayoría creen, tal como le pasó a Ismael y como le pasó a Esaú. Entonces, pertenecer al pueblo espiritual de Dios no es una cuestión de derecho de descendencia, de grupo de pertenencia, sino es gracias a la elección de Dios. Dios es consistente. Dios es consistente. Que Israel rechace, que la mayoría de los judíos individualmente rechacen, no significa que la palabra de Dios esté mal o que Dios esté mal. Todo lo contrario, lo certifica. Ya lo dijo Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 3. Lea usted conmigo.
Pues, ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice así el versículo 4. Dios sigue siendo recto, Dios sigue siendo santo, no se invalida el Antiguo Testamento, no cambia el plan de salvación de los hombres, no cambia. Siempre fue así, dice Pablo. Siempre hubo un Israel espiritual fiel a Dios que confía en sus promesas y ese va a ser salvo como el remanente. Entonces Pablo le dice, miren, Dios es soberano, es libre, Él es el rey, Él manda. Y Él es soberano para estrechar los límites de la salvación y no salvar a todo Israel, sino salvar a algunos dentro de Israel. Y también es soberano para ensanchar los límites de la salvación y salvar a personas de origen gentil como somos nosotros. Él puede hacer lo que quiera porque la salvación es del Señor. La salvación es suya. Entonces Pablo va a ir argumentando y probando cada cosa. Dios es veraz, Él no falló, su palabra no falló, Él es consistente. Y este es el tema de hoy también, como fue el domingo anterior. Dios es consistente porque no falla en salvar a los suyos. Ya vimos las primeras de las razones. ¿Por qué? Bueno, porque la salvación eterna es personal. Y hoy vamos a ver las últimas dos razones. Porque la salvación eterna es por medio de la fe en las promesas divinas, versículos 7 al 9. Y porque la salvación eterna es una obra soberana de gracia divina, versículos 10 al 13. Así que hoy vamos a ver estas dos razones. La primera de ellas, ¿no? Dios es consistente porque Él no falla en salvar a los suyos, dado que la salvación eterna es un asunto de fe en las promesas divinas. Fe personal en las promesas divinas. Fíjese usted ahí en el versículo 7, leemos desde el 6b, la segunda parte del versículo 6 en adelante, dice: porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, no, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Interesante. Usted se acuerda, ¿no? El primer descendiente de Abraham, ¿quién fue? Ismael, que vino a través de su mamá Agar. Pero él no recibió la promesa de bendición espiritual. ¿Quién la recibió? Isaac, quien fue hijo de Sara. Fíjese usted ahí en Génesis 17, versículo 19. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Con Isaac. Versículo 20. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Pero yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Incluso Abraham tuvo 6 hijos más. Usted en su casa puede leer Génesis 25, versículo 1 y 2, ahí nos cuenta que él tuvo 6 hijos más, ¿sí? con Cetura. Y para ninguno de estos 6 hijos fue la bendición espiritual. No, solo para Isaac. Isaac solo es el hijo de la promesa. Muy interesante. Los demás son solamente descendientes físicos. Isaac es un descendiente físico de Abraham, pero también es un descendiente espiritual de él, porque él es el hijo de la promesa. ¿Sí? Entonces Pablo le dice a los judíos, ¿no? En Roma, siempre fue así, le dice. Hasta con los patriarcas, le dice Pablo, fue así. Dios eligiendo personalmente, individualmente, no por descendencia física.
Los hijos de la promesa son contados como descendientes espirituales. Los demás no. Entonces, justamente, ¿no? La incredulidad, el pecado, el rechazo, la hostilidad de Israel hacia Cristo, hacia su evangelio, cuadran perfectamente con las promesas de Dios. Y como siempre las personas fueron salvadas. Es un asunto personal basado en las promesas de Dios. De fe personal basado en las promesas de Dios. ¿Usted cree personalmente en las promesas del Señor? Este es el punto. ¿Confío en el Señor? Porque así es la salvación. No es por descendencia física, no es por grupo de pertenencia. Hay gente que cree que pertenecer a un grupo o tener familiares cristianos es como que eso lo protege, ¿no? Como que eso, bueno, me salva de pronto. No, es personal. Usted personalmente tiene que confiar en el Señor. Chicos, ustedes tienen que personalmente confiar en Cristo. No depender de que mamá, papá, la abuela cree. Es lindo que eso sea, pero eso no los protege a ustedes. Ustedes personalmente tienen que confiar en el Señor. Tener fe en Él. Es personal. Siempre fue un asunto individual por medio de la fe en las promesas divinas. Dios es consistente, Él no falla en salvar a los suyos. Y justamente, ¿no? Un creyente es alguien que cree, ¿no? Está en la palabra. Un creyente es alguien que cree. Uno personalmente debe confiar en las promesas de Dios, en las palabras de Dios. Y recordemos, ¿no?, que confiar en las promesas de Dios, confiar en la palabra de Dios, es confiar en ¿quién al mismo tiempo? En Dios mismo, en el Señor. Darle la espalda a la palabra de Dios es darle la espalda a Dios mismo. Y eso tenemos que tener mucha atención. Y siempre fue por la fe. O sea, desde el mismo momento de la caída, mucho antes de Pablo hablándole a los judíos ahí en Roma, mucho tiempo antes de Moisés, mucho tiempo antes de Abraham, ¿sí? Dios había establecido que la única manera de estar bien con Él era a través de la fe. Fíjese usted, y esto nos revela Hebreos capítulo 11, versículo 4. Dios ya había establecido que era por medio de la fe, no era otra forma, la forma de estar bien con Él. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe. ¿Ve usted? Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Siempre fue por la fe. Siempre fue a través de confiar en el Señor. También, ¿no? Obviamente, Abraham e Isaac se muestran como verdaderos hijos de Dios. Isaac, mucho tiempo antes siquiera de haber sido concebido, fue elegido providencialmente por Dios. Su salvación, su elección fue preordenada para ser un descendiente espiritual de Abraham, un hijo de la promesa. Y esto se ratifica, ¿no?, por medio de la fe personal. En la vida de Abraham, en la vida de Isaac y así en cada una de las personas que han sido salvas. Así ha sido con usted, se ha creído en Cristo. Él lo ha elegido y se ratificó cuando usted confió en Él. Fíjese usted ahí en Gálatas 3:6, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Una forma de decir, fue salvo. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, preveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Siempre fue igual, siempre fue igual. Entonces Pablo les dice a los judíos, no es que Jesús es que no es de Dios. No es que el Evangelio de Cristo no es de Dios. Ustedes no son de Dios. Porque ustedes no están confiando en Él. Ustedes rechazaron a Dios. Entonces los que no son de Dios son ustedes. Porque justamente
La salvación es para los que creen, para los que confían en el Señor. Las promesas de salvación siempre fueron para los que creyeron, no para los que no creyeron. Entonces Pablo le dice a los judíos, ustedes están mal. El punto es, ¿cuál es tu situación hoy? ¿Usted cree personalmente en el Señor Jesucristo? ¿Cree en Dios? ¿Confía en Él? La salvación es para los que creen, para los que confían en Él, los que se aferran a Cristo por medio de la fe. Fíjese usted, Juan 1:9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía de este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es hermoso. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Dios es consistente porque no falla en salvar a los suyos, porque la salvación siempre es un asunto de fe en las promesas divinas. Siempre, siempre. Y enfatiza, ¿no? Versículo 9, fíjese usted, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. ¿Sí? Así como Dios no falla en salvar a los suyos, así como Dios no ha fallado en su palabra, así como Dios es 100% fiel a sus promesas, no falló en venir en el tiempo indicado y hacer que Sara conciba, siendo que era una mujer anciana y encima estéril. O sea, para que no quedaran dudas que Dios había hecho la obra. La salvación siempre es un asunto personal, de fe en las promesas de Dios. Romanos 4:16 dice, por tanto, esto es hermoso, es por fe, para que sea por gracia. A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Habacuc dice, ¿no? El justo por la fe vivirá. Y el énfasis no está tanto en vivirá, sino está puesto en que alguien que es justo, alguien que está bien con Dios, alguien que se relaciona correctamente con Dios, es a través de la fe. Ahí está puesto el énfasis. Habacuc dice, ¿usted quiere reconocer a alguien justo, alguien que está con una relación correcta con Dios? Es alguien que vive su vida confiando en el Señor. Un creyente es alguien que cree en Dios, que confía en Él. Un hijo de Dios es alguien caracterizado por la fe.
por la fe, por la confianza. ¿Sí? El justo por la fe vivirá. Otra vez, usted no puede depender de su mamá, de su abuela. Chicos, ustedes no pueden hacer eso. También los adultos no pueden depender de sus hijos. Bueno, por la fe de mi hijo o de mi hija, o de mi tío o de mi tía allá, que me habla del Señor, de mi abuela. No, ustedes mismos, por medio de la fe personal, tienen que aferrarse a Cristo para ser salvos. Es lo único que los va a salvar. Confiar en Cristo, vos mismo tenés que hacer. A veces también oímos de hermanos que se acercaron al Señor, ¿no? Por algún problema de salud, emocional, familiar, y se acercaron por una necesidad genuina, ¿no? Porque, bueno, no podían más con sus vidas. Y se acercaron al Señor confiando en Él, y el Señor los salvó. Después con el tiempo fueron entendiendo más cómo eran los fundamentos de la fe y demás. Pero en ese momento sencillamente confiaron en Él y Él los salvó. Él los salvó. ¿Por qué? Porque un cristiano genuino es alguien que confía en Dios. Como le pasó a Abraham con su hijo Isaac. Dios le había dicho que Él iba a bendecir a las familias de la tierra a través de su descendencia. Y pasaban los años, Abraham se hacía cada vez más anciano, su esposa estéril, y veía que eso cómo iba a poder ser. Y le dice el Señor, te voy a dar un hijo, al año que viene ya lo vas a tener. Y dice que creyó a Dios y le fue contado como por justicia. Así dice la Biblia. Dios lo salvó milagrosamente por medio de la fe en el momento que creyó. Así es como funciona. Por gracia, por medio de la fe. Entonces, si vos ves que estás deseando confiar en el Señor y te cuesta, aferrate a Cristo. Él no juega a la escondida. Él no es engañoso, no perverso, que ahí. No. Todo lo contrario, Él está lleno de amor, de misericordia, Él se sacrificó para que vengas a Él. Es hermosa la oración de este papá en la Biblia, Marcos 9, 23 y 24, dice, Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Qué lindo, es sincero, qué genuino. Puedas hacer también estas palabras, tu oración, si te está costando. También es interesante reflexionar, ¿no? Que hay personas que dicen ser creyentes y están todo el tiempo desconfiando, renegando, quejándose. Ante cualquier prueba, la primera reacción es cuestionar los acontecimientos, dudar, enojarse. Y no es que a veces les pasa, porque a todos, vamos a ser sinceros, no es que todos confiamos perfectamente en Dios todo el tiempo, 100%. Mismo Abraham, ¿no? Que la Biblia dice que es el padre de la fe, usted va a leer ahí en Génesis que en momentos él falló en confiar en el Señor. Falló, y bien fuerte falló. Quitando esto, ¿no? Quitando esto, lo triste es que hay creyentes, ¿no? Entre comillas, que no creen. ¿Cómo puede ser? No están confiando en el Señor, no es algo habitual para ellos confiar en el Señor. Si es así, si esta es tu situación, debería preocuparte y hacerte reflexionar. Vení a Cristo de verdad, confía en Él. No vamos a ser defraudados nunca, no hay chance de que seamos defraudados. Y si usted, vos, hoy estás sin Cristo, pensá en esto también. No hay peor lugar, no va a haber peor lugar en toda tu historia que estar delante de la presencia de Dios en el día del juicio sin Cristo. No existe momento en tu historia que sea peor
más terrible que estar delante de Dios en su juicio sin Cristo. Pero venía Él, confía en Él es digno de confianza. Cristo vino a este mundo en forma humana, Dios se hizo hombre, el Hijo de Dios, 100% hombre, 100% Dios. Fue tentado en todo, pero vivió sin pecado. Amén. Cumplió toda justicia, hizo todo bien y ese estado de perfección absoluta fue a la cruz como sustituto a recibir la ira de Dios por nuestros pecados. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Él recibió la ira que nosotros merecíamos. Murió, dice la Biblia, y fue sepultado. Y al tercer día resucitó. Gloriosamente resucitó. Confirmando que Él era quien decía ser. El Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y estuvo 40 días con más de 500 discípulos, dice el libro de los Hechos, con pruebas indubitables, confirmando de que todo era cierto, todo lo que había prometido. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, si vos venís a Él, arrepentida, si venís a Él dejando de lado tus propias reglas, venís a Él en arrepentimiento, y confiando en Él personalmente, en su obra, en lo que Él hizo en la cruz, en nada y en nadie más, Él prometió darte perdón y vida eterna. Vengan a Cristo. Hoy es el día. Hoy es el día. Pero tenés que confiar. Tenés que tener fe. Porque es por fe. De forma personal. Pero tené ánimo. Tené ánimo, tené confianza, porque Dios no falla en salvar a los que son suyos. No falla, no falla. Siempre fue un asunto de fe en sus promesas. Y si Él te promete, Él te llama a venir y te promete que si vos venís a Él, Él no te va a echar fuera. No te va a defraudar. Dios no es así. La segunda de las razones las tenemos en el versículo 10 al 13. Y sabemos que Dios es consistente porque no falla en salvar a los suyos, dado que la salvación eterna es un asunto de una obra soberana, ¿no? De la gracia divina. Siempre fue así. Y es así. Fíjese usted, versículos 10 al 13. Y no solo esto, sino que cuando también Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de la elección de Dios, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Sí? Como ya se dijo, no son los descendientes físicos de Abraham, ni tampoco los descendientes físicos de Sara, y ahora tampoco los de Rebeca, los que son bendecidos espiritualmente. No, sino aquellos a quienes Dios escoge libremente, como es el caso de Isaac y de Jacob. Alguno, podría decir, pero el punto es que Isaac fue descendiente de Sara. Entonces la bendición está en Sara, ¿no? No, dice Pablo, porque Jacob y Esaú, ¿sí? Vienen de la misma mamá, que es Rebeca. ¿Sí? Entonces dice, mismo papá, misma mamá, ¿sí? Mismo punto exacto de concepción. ¿Por qué? Porque Jacob y Esaú, ¿qué eran? Gemelos. Y dice, y Dios eligió a Jacob y no a Esaú para bendecirle espiritualmente. Y como si fuera poco, tampoco es por preferencia humana, porque dice que el mayor servirá al menor. O sea, si hubiera sido por preferencia humana, hubiera sido Esaú, porque era el que salió primero, pero no, dice, fue Jacob. Fue Jacob. Uno es elegido para ser bendecido espiritualmente por Dios y el otro no. Es por la iniciativa de la gracia de Dios. Siempre fue así.
Él bendice espiritualmente al ser humano que Él quiere, al que Él escoge hacerlo, de su sola iniciativa, de su sola gracia. El punto que quiere demostrar Pablo, ¿sí?, es que la salvación siempre fue así. Les dice a los judíos, no es una cuestión de descendencia física, no es una cuestión racial, no es por un grupo de pertenencia. También en un sentido nos dice a nosotros, no es por estar en una iglesia, es por la iniciativa de Dios, por la gracia de Él. Siempre fue así. Miren a Jacob y a Esaú. Y también, ¿no?, nos dice que no es en base a méritos humanos. No es en base a tus obras. No es por venir a la iglesia, por ser buena persona, por portarse bien. No. Fíjese usted ahí en el versículo 11. ¿Qué dice? Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Es por gracia de Dios. Es por gracia de Dios. Jacob y Esaú eran pecadores, ambos, los dos. ¿Sí? Los dos eran pecadores. Así como usted y como yo, como todos somos pecadores. Dios no salva a través de las obras, de los méritos humanos, de practicar una religión. No es así. Y es cierto, ¿no?, que todo el pecado de Jacob le trajo muchísimo dolor. Usted va a leer la Biblia, lo que sufrió ese hombre por su pecado. Pero todo este pecado jamás puso en duda el plan de salvación que Dios tenía para Jacob, porque Dios lo escogió para bendecir espiritualmente. Y así es con cada uno de los que Él salva. Así es como funciona. Es solo gracias a la iniciativa soberana y libre de Dios. También, ¿no?, es bueno pensar en esto del propósito de la elección que dice el versículo 11. De forma hermosa nos conecta, ¿se acuerdan?, con Romanos 8, versículo 18 al 39, ¿no?, donde se nos enseña que Dios libremente escogió salvar a los creyentes. ¿Para qué? Para formar una familia de muchos hermanos iguales a Jesús, donde Él es exaltado. Se conecta perfectamente. Entonces el plan de salvación de Dios siempre, a través de toda la historia, fue mediante de elecciones libres, individuales de Dios, escogiendo a aquellos que iba a salvar. Siempre fue así. No es por obras, no es por obras. Pero yo vengo hace un montón a la iglesia, hace muchos años. Bueno, no es por obras, no importa. Es por la elección libre de Dios. Fíjese usted, Jacob y Esaú no habían ni nacido, no habían hecho ni bien ni mal. Y Dios escogió a Jacob y no a Esaú. Un pastor dijo hace muchos años, eso es hermoso, dice, agradezco al Señor que me salvó antes de la fundación del mundo, incluso mucho antes de haber nacido, porque soy tan pecador que no me hubiera salvado después. No es por nuestros méritos. Es por la iniciativa de Dios, por su gracia. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. ¿Qué cosa? Ser salvos por gracia por medio de la fe. No es de nosotros. Es un don de Dios, un regalo de Dios. Y otra vez enfatiza, no por obras, para que nadie se gloríe. Es por la elección libre de Dios. Esto es lo que en teología se conoce como la doctrina de la elección. El teólogo y hermano Wayne Grudem en su teología sistemática la define así. Dice, la elección es un acto de Dios antes de la creación, mediante el cual Él elige a algunas personas para ser salvas, no en base a méritos previsibles en ellos, sino porque ese es su deseo soberano. Dios toma una acción, una elección de forma libre, sin coacción, sin influencia externa alguna, fuera de sí mismo. Y esta doctrina de la elección a veces enoja a algunas personas, a veces frustra a personas que
que están caídas, que están sin Cristo. Y sin dudas es un misterio que quizás nuestra mente finita jamás lleguen a comprender del todo. Pero la duda, hermanos, no debería ser, Señor, ¿por qué elegiste a Jacob y a Esaú no? Sino, Señor, ¿por qué elegiste a Jacob? Si era pecador igual que Esaú. Señor, ¿por qué me elegiste a mí? Si no soy distinto a mi vecino. Hermanos, la única diferencia entre usted y su vecino es la gracia de Dios. Somos igual de pecadores. No hay mérito en nosotros. No hay virtud previsible por la cual Dios nos haya salvado. Es solo su iniciativa, es solo su gracia. Esto tiene que quebrantarnos, hacernos personas humildes. Lejos de todo orgullo, de toda jactancia, personas humildes, agradecidas, simples, sencillas, amorosas, serviciales con Dios, con los demás, los que nos rodean, con nuestra comunidad. Dios no le debe nada a nadie, hermanos. Todos los seres humanos rechazamos a Dios. Nos rebelamos contra Él, todos de la misma forma. Al igual que Satanás, al igual que los demonios, rechazamos a Dios. Al igual que Israel, también rechazamos a Dios nosotros, y Dios en su gracia decidió salvarnos. Uno podrá decir, ay, pero yo deseo al Señor. Sí, amén. Deseas al Señor porque Él te salvó y puso ese deseo en tu corazón por Él. Porque si no lo rechazarías también. No hay méritos, no hay méritos. Tu deseo no es un mérito tuyo, es una consecuencia, es un resultado de la obra de Dios en tu vida. Y Él puso ese deseo, esa fe en tu corazón para que vengas a Él. Fíjese usted ahí, 1 Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Sí? Y así es. Todos rechazamos a Dios y Él decidió vaciarse, sacrificando a su Hijo para salvarnos. Que Dios, justo y lleno de misericordia. Entonces, la palabra de Dios no ha fallado. Dios es consistente. La salvación no es por descender físicamente a Abraham. La salvación es un asunto grupal. No es un asunto nacional. Siempre fue un asunto de fe personal. Y gracias a la iniciativa libre, soberana de Dios. Dice un comentarista, entonces no es un asunto de raza, sino de gracia. No es un asunto de raza, sino de gracia. Es justamente lo que vuelve a enfatizar Pablo en el versículo 13. Fíjese usted ahí, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. A uno sí y al otro no. ¿Por qué? Porque el Señor así lo quiso. Como está escrito, esta es una de las frases preferidas de Pablo y cita al profeta Malaquías, los versículos 2 y 3 del capítulo 1. Y Pablo dice, ¿no?, que los destinos tan contrastantes entre sí, entre Jacob y Esaú, fueron causados por Dios. No le quita la responsabilidad a Dios, sino que Dios, dice Pablo, fue el que lo hizo. La bendición de Jacob fue causada por el amor de Dios hacia Jacob. Y la no bendición de Esaú, la desgracia de Esaú, fue causada por el aborrecimiento de Dios hacia Esaú. También es cierto, ¿no?, que estos nombres, usted cuando lee la Biblia va a ver que se usan para referirse a naciones que descendieron de ellos. Israel, ¿no?, desciende de Jacob, incluso Dios le cambió el nombre a Jacob y le puso Israel, entonces los descendientes de Jacob son Israel. Y la nación de Edom desciende de Esaú.
La Biblia los usa de forma intercambiable. Y bueno, acá viene un punto quizás controversial en el pasaje donde hermanos eruditos no se ponen de acuerdo de cómo entenderlo, ¿sí? En primer lugar hay que decir de que no hay dudas de que el profeta Malaquías usa estos nombres de personas, pero los usa para referirse a naciones. En el libro de Malaquías no hay dudas de eso, ¿sí? El punto difícil en discusión es si Pablo, al citar a Malaquías, él lo sigue usando así de forma nacional o grupal o los usa de forma individual. Esta es la discusión, ¿sí? Algunos hermanos piensan que es una cuestión nacional o grupal y dicen algo coherente e interesante, ¿no? Y dicen lo siguiente: como Dios fue libre para escoger a la nación de Israel, para ser privilegiados en el plan histórico de salvación, pero no para la salvación individual de cada israelita, pero fueron privilegiados para formar parte del plan histórico de salvación. Entonces, bueno, como Dios fue libre para escoger una nación y rechazar otras, así también Dios es libre para escoger personas para la salvación dentro de Israel y rechazar a otras, a la mayoría de los individuos de Israel. O sea, el argumento es coherente. Además, dice estos hermanos, Malaquías lo usa en un sentido nacional y grupal. Y también no hay mucha evidencia en la Biblia de que Esaú, como persona, haya servido a Jacob, ¿sí? Pero sí hay mucha evidencia de que Edom sirvió a Israel. Esta es una de las posturas. Otros hermanos eruditos también consideran que a pesar de todos estos puntos fuertes, ¿no?, que se mencionaron recién, de acuerdo a esta postura, decir que es una cuestión, que Pablo los usa como una cuestión nacional o grupal, nacional o grupal, no encajaría con el flujo de pensamiento con el cual se viene hablando. ¿Por qué? En primer lugar, los versículos 10 al 11 que leímos, ¿sí?, se habla de concepción, se habla de un nacimiento, se hablan de obras, lo cual es difícil aplicar a naciones, ¿sí? Y es más fácil aplicar a personas estos términos. También, en segundo lugar, ¿no?, las palabras que se usan para referirse a la salvación como elección, llamamiento, no por obras, es poco probable que Pablo las haya usado para referirse a grupos de personas o pueblos, porque justamente viene diciendo que la salvación no es nacional o grupal. Está diciendo que es un asunto individual por medio de la fe personal. ¿Sí? Esto iría en contra de la forma en que él viene llevando el argumento, ¿sí?, de que no es por grupo de pertenencia. Hay individuos que conforman el Israel espiritual dentro del Israel étnico, dice Pablo. Entonces, hablarlo de una forma grupal o nacional, este pasaje iría en contra de lo que él está queriendo decir o enfatizar. Entonces, bueno, por estas razones que comenté, yo personalmente creo que Pablo usa a Malaquías, pero para referirse a personas, individualmente a personas. Cuando dice Jacob, es la persona de Jacob, y cuando dice Esaú, es la persona de Esaú, y esto en términos de la relación personal que cada uno de ellos tuvo con las promesas de Dios. Lo que Pablo quiere enfatizar en esta parte no es tanto el papel que tuvo una nación en el plan de la salvación de Dios a lo largo de la historia, sino en cómo Dios salva a las personas de una forma libre, soberana, que Dios elige, ¿sí?, sin una coacción o influencia externa fuera de sí mismo. Elige quienes individualmente pertenecen a su pueblo espiritual. Esto es lo que está queriendo enfatizar. Y Pablo dice, siempre fue así. Miren los patriarcas. Miren Jacob y Esaú. Miren Isaac e Ismael. Siempre fue así. Siempre fue así. Entonces, en síntesis, no es por descendencia natural, por descendencia racial,
¿sí? Hay todos unos problemas ahí de vejez, problemas de fertilidad, conflictos entre hermanos, mismos padres, mismas madres, puntos exactos de concepción, gemelos, y a unos se les elige y a los otros no. No fue por méritos tampoco. No habían ni aún nacido. No habían hecho ni bien ni mal. Tampoco fue por preferencia humana, porque Jacob fue elegido por Dios, no Esaú, como hubieran preferido sus papás. Y también fue Isaac elegido, no Ismael. Entonces es por la iniciativa de Dios. Es por la iniciativa de la gracia de Dios. Siempre fue así. Dios siempre salvó de la misma forma, sin tomar en cuenta la raza, grupo de pertenencia, obras, méritos, religión, no. Siempre Él salvó de su sola iniciativa. Este es el punto. Pero cuidado, ¿sí? Usted no puede usar la libre iniciativa de Dios como excusa, porque sería torcer la verdad. Hablar de la iniciativa de Dios es para librarnos de todo orgullo, de toda jactancia, de que no es por pertenecer, de que no es por nuestros méritos, sino que es por la gracia de Dios, porque Él lo quiso hacer, porque Él es generoso. Para eso está. Hay personas que escuchan esto y dicen, bueno, listo, ¿no? Es por la iniciativa de Dios, entonces si Él no hace la obra en mí, yo me quedo aquí cruzadito de brazos. No, estás torciendo la verdad. El Señor te llama a venir a Él por medio de la fe, a negarte a vos mismo, a seguirle a cualquier costo. Y que vengas con humildad, reconociendo que es solo gracias a Él. No por las obras, sino por el que llama. No es algo para que lo uses como excusa. Dios te llama justamente a venir a Él sin excusas. Sin excusas. Queda una cuestión importante, ¿no? Ahí en el tintero para reflexionar. ¿Qué quiere decir Pablo cuando afirma que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú? ¿Qué quiere decir? Bueno, la cuestión del amor de Dios hacia Jacob es sencilla, tiene que ver con su elección, ¿no? Dios escogió a Jacob para bendecirlo espiritualmente, para darle las bendiciones espirituales que le había prometido a Abraham. El punto es este aborrecimiento, este odio de Dios hacia Esaú, quizás es más difícil de interpretar, incluso porque Pablo no da mucho contexto. Algunos sugieren que lo que quiso decir ahí es que Dios amaba mucho menos a Esaú que a Jacob. Algunos sugieren eso. Bueno, yo no creo que sea correcto pensarlo así. Es simplemente lo que dice el texto, ¿no? Dios amó a Jacob y por eso escogió a Jacob libremente para darle las bendiciones espirituales prometidas a Abraham y que también le había dado a Isaac, ¿no? Su padre. Y Dios decidió no darle este privilegio a Esaú porque lo aborreció. Amor y odio son opuestos y así tenemos que entenderlos. Pero esto creo que es muy interesante. Cuidado. Acá amor y odio no son las emociones que siente Dios, sino las acciones que Él lleva a cabo. Este es el punto. Son las acciones que Dios lleva a cabo. A algunos ama y a otros aborrece. A algunos elige y a otros rechaza. A algunos decide bendecirles espiritualmente de forma inmerecida, por gracia, y a otros que tampoco lo merecen, decide no bendecirles de forma espiritual y salvarles. Bueno, esta es una paradoja que después vamos a ver que ocupa Pablo, ¿no? Más adelante. Como también a muchos cristianos sinceros, ¿no? Pero bueno, Dios es así. Nuestro Señor es así, Él actúa así, Él se maneja así. Y Pablo no tiene problema de ocultarlo. Tampoco deberíamos nosotros. Y en lugar, yo creo, ¿no?, de cuestionar al Señor por ser tan bueno y elegir salvar a algunos
entre todos, que ya vimos que ninguno se lo merece. Ninguno se lo merece. En cambio, lo que podemos hacer es reconocer a Dios, agradecerle, exaltarlo, alabarlo, estar agradecido. Señor, ¿cómo puede ser que a pesar de mi pecado me hayas elegido para ser salvo? Me hayas puesto la fe en mi corazón para que crea en ti. ¿Cómo puede ser? ¿Qué diferencia, Señor, hay con mi vecino? Con mi vecina, ninguna. Solo tu gracia, tu misericordia, tu amor. Así dice 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuiste también llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Por el amor y la fidelidad de Dios. No hay otra razón. Dios es consistente, siempre salvó a las personas de la misma forma, por medio de la fe personal y a través de su iniciativa, de su gracia divina. Es por fe para que sea por gracia. Amén. Dios no falla en salvar a nadie que es suyo. Su palabra no ha fallado, jamás. Es 100% fiel a sus promesas. Y como es fiel, vino en el tiempo preciso e hizo que Sara concibiese, siendo una mujer anciana y para colmo estéril. Pablo dice, no es por descendencia física, porque si fuera por descendencia física estaríamos fritos. Dios tuvo que intervenir. Dios tuvo que intervenir. Siempre es gracias a la intervención divina. Y así, de esta misma forma, en el tiempo preciso, Dios envió a su Hijo. Intervino. Como nosotros no podíamos llegar a Él, Él vino a nosotros. Se hizo carne y dio su vida por nosotros. Todo siempre gracias a la intervención milagrosa de Dios y libre. Y así es la salvación de cada persona. Fíjese usted ahí Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Qué hermoso. Vino hace 2000 años para salvar a los suyos y prometió salvación y vida eterna a todos los que confían en Él. Amén. Siempre fue así. Dios es consistente, Él no falla. La salvación siempre fue personal, siempre fue por medio de la fe, la confianza en Él, y siempre fue solo gracias a su iniciativa libre y llena de gracia. San Agustín decía, Dios no nos elige porque creemos, sino para que creamos. Es hermoso. Recordad, para ser salvos, ustedes, cada uno personalmente, tienen que creer en Cristo para salvación. Él es el único Dios y Salvador. Y hermanos también, ¿no? Recordemos que no podemos jactarnos de nuestra salvación. No podemos. Es por la iniciativa libre de Dios. Éramos tan malos como los demás. Incluso hasta el día de hoy, usted sabe, seguimos pecando. Entonces, lejos de la jactancia, lejos del orgullo, esto tiene que llevarnos a la humildad y a una adoración profunda hacia el Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie y orar. Señor, gracias por su palabra. Ruego que usted la use para bendecir y fortalecer a mis hermanos. Es mi mayor motivación que usted sea glorificado en ello. Y también que salve a aquellos que hoy están sin Cristo. Que hoy sea el día de que reciban el perdón y la vida eterna. Gracias le damos por todo, Señor. Ruego, Espíritu Santo, que aplique y siga aplicando esta palabra a cada uno de nosotros. Amén.